Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues tenemos con nosotros a don Boik Farkas, que... Buenos días, don Boik. Muy buenos días, un gusto estar aquí como siempre. Estos húngaros hacen unas cosas muy raras, o sea, se llama Bach, pero dice Boik. Así es. Oye, pero tu pronunciación muy bien, ¿eh? Bueno, llevo como 4 horas intentando pronunciar y Carmen Carbonell atizándome con la regla, que si no. Aquí la políglota, no te fastidia. Bueno, don Boik Farkas es director del Centro de Derechos Fundamentales, que es un think tank de ámbito europeo con sede en Budapest y que está especializado pues en todo lo que son debates sobre análisis constitucional, sobre soberanía nacional, sobre políticas públicas en el ámbito de la Unión Europea. Y ayer el centro que dirige don Boik Farkas organizó un coloquio en colaboración con CEUCEFAS, la Fundación NEOS, el Centro de Derechos Fundamentales, donde el título del coloquio era una crítica a la ideología de género. ¿Qué demonios es la ideología de género, don Boik? Casi es un demonio, podríamos decir. Yo creo que es uno de los fenómenos más importantes de la última década que está afectando a vida de todos nosotros en el Occidente. ¿De qué se trata? En los últimos siglos se está construyendo, digamos, entre comillas, una persona sin identidad religiosa, sin identidad nacional y sin identidad familiar. Lo único que se quedó ahí es una cierta identidad sexual, pero también esto se están intentando de construir, ¿no? Y ya no se acepta ni las leyes básicas de la biología y de la naturaleza, y de eso se trata básicamente la ideología de género, ¿no? Se dice que no existe, que solo hay 2 sexos, es decir, el masculino y el femenino, sino 60 y no sé cuánto, y se está ampliando. Y bueno, eso forma parte del movimiento de pensamiento woke, que ha afectado mucho a nuestros países. Bueno, los países de Europa de Este, poco menos, pero del Occidente, pues mucho. Y lo que pasa es que no solamente se trata de la gente mayor, es decir, que son mayores de edad, quienes hagan lo que quieren en este aspecto, sino también se está entrando a las escuelas a los niños. Y bueno, nosotros en Hungría, cuando estábamos dando cuenta que esto existe, esto está entrando en nuestro país, también a nuestras escuelas, pues la gente pues estaba pensando a ver qué hacer con esto, y de ahí vinieron muchas iniciativas de parte también del gobierno, pero también de la sociedad civil, y básicamente se trataba de cómo hacer más fuerte ese derecho fundamental, que también está garantizado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es el derecho de los padres de cómo educar a los hijos, ¿no? Y que otras entidades no entren a este espacio de libertad de las familias. Y de ahí, por ejemplo, en Hungría pues prohibieron de que ONGs, lobistas LGTB y ideología de género entran, por ejemplo, a las escuelas. También se ha incluido en la Constitución que solo existe 2 sexos, el masculino y el femenino, y también había yo creo que es interesante mencionar, había un referéndum sobre esta cuestión, donde esta posición de defender los derechos de padres, de cómo educar a sus hijos, tenía un gran respaldo, que incluso era mucho más grande que el apoyo del gobierno, quien impulsó esta iniciativa. Y bueno, perdón, siga. No, simplemente ya para terminar, hemos publicado un libro sobre la crítica de la ideología de género, pues repasa toda su historia y lo está criticando pues en base filosófico, biológico, etcétera, etcétera. Y bueno, ayer tuvimos el lujo de
presentar de alguna manera este libro y también debatir sobre este tema. Y simplemente una última cosa, lo que me llamó la atención es que antes y después hablar con la gente, quien estaba ahí presente, es que había un cierto, igual el miedo es un poco exagerado, pero algo así, ¿no? De que van a hablar sobre estas cosas y no tenemos miedo que eso va a causar, no sé, muchas, no solamente críticas, pero ataques. Y eso me llamó la atención, que en una democracia como debería ser España, la gente tiene miedo de abordar estos temas. Sí, así es. El título del libro, A Critic of Gender Ideology. Sí. La crítica, crítica de la ideología de género. Lo edita el propio Centro de Estudios Constitucionales, ¿no? ¿Y cómo se puede adquirir? Enseñe usted a cámara la portada del libro. Ahí está. Todavía solo está en inglés, pero estamos trabajando en su traducción al español. Si alguien nos contacta, con mucho gusto le vamos a enviar el libro, pero en plataformas de venta online también se puede adquirir. Bueno, aprovechando que está usted aquí, y además de hacer un poco de publicidad del libro para que la gente pueda aproximarse a todo el asunto de la ideología de género con argumentos, aprovechando que está usted aquí, pues me gustaría tratar el tema de Hungría, porque con mucho gusto. En estos momentos estamos viendo... que más conozco, quizás. no sé por qué. Estamos viendo cómo hay una especie de élite, una especie de grupo a nivel europeo que coordina toda una serie de políticas de carácter woke, de carácter progre. Por ejemplo, lo hemos visto muy claramente recientemente con la ofensiva coordinada de Sánchez, de Macron, de Merz y de Starmer en favor del control de las redes sociales, con el argumento de prohibir el uso a los menores de 16 años, que en realidad es la excusa para que todos tengamos que identificarnos con el fin de verificar que tenemos más de 16 años, ¿no? O sea, lo que quieren es acabar con el anonimato en redes y poder tener censados a todos aquellos que critican sus políticas. Hay una multinacional de la ideología progre o woke que funciona de forma perfectamente coordinada y que además tiene sus bestias negras, sus gobiernos a los que odia. Por ejemplo, el de Orbán en Hungría, porque Correcto. Hungría se ha negado siempre a entrar en ese juego de la ideología woke y se ha negado a entrar a aceptar la inmigración masiva, especialmente de países musulmanes. De hecho, en estos momentos Hungría tiene una multa diaria por defender las fronteras, no solamente húngaras, pero europeas también, ¿eh? Sí. Y es una obligación. Nos estamos multados por cumplir nuestras obligaciones. En abril hay elecciones en Hungría. Correcto, en 12 de abril. Sí, y yo estaba viendo estos últimos meses atrás cómo encuestadoras cuya fiabilidad desconozco daban al candidato de la plataforma unificada de la oposición una ventaja considerable sobre Orbán, de 40 y pico por ciento a 30 y pico por ciento, más de 10 puntos por encima. Pero estoy viendo últimamente que otras encuestas que dan al revés, a Orbán por encima y cercano al 50% del voto. Entonces, lo primero de todo, ¿qué va a pasar en las elecciones? ¿De qué encuestas nos fiamos? ¿De las que dicen que Orbán pierde por goleada o de las que dicen que gana por goleada? Pues mira, ¿qué va a pasar en las elecciones del 12 de abril? Solo sabrá Dios, ¿eh? Nosotros todavía no sabemos, obviamente. Pero, por ejemplo, nuestra institución, nuestro centro también está haciendo encuestas y según nuestra encuesta, Fidesz, el partido de gobiernos, tiene una ventaja de más o menos 5 o 6% a nivel nacional. Tienes que saber que el sistema electoral húngaro es mixto, es decir, un votante tiene 2 papeletas, vota a una lista nacional y también vota a su circunscripción donde vive, donde eligen... Un diputado de distrito más correcto. Tal, 50%, es decir, 50% de diputados nacionales, 50% de distrito. Tenemos 199 diputados,
ojo, fue el gobierno de Orbán quien disminuyó el número de los diputados de 386 a 199. No sé cuál de otros gobiernos europeos ha hecho lo mismo. Pero, entonces, 93 se elige en las circunscripciones y el resto se elige al revés, 103 en circunscripciones y el resto de lista nacional. Pero ¿qué quiero decir? Es una cosa que a nivel nacional tiene una ventaja considerable, pero también es mucho más fuerte en las circunscripciones. ¿Por qué? Porque la mayoría del voto opositor se concentra en Budapest, en la capital, como en una gran parte, vamos, de Europa. Normalmente las capitales son de opositoras. Es decir, hay una probabilidad bastante alta que pueda ganar las elecciones. Obviamente queda todavía 2 meses de campaña. También has mencionado el tema de las encuestas, pero hay que recordar quienes siguen un poco la política que algo parecido ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Los encuestadores daban la victoria para Kamala Harris, pero al final ganó Donald Trump. Y luego, hace 4 años, tuvimos una experiencia bastante similar. Porque muchos encuestadores que están más cerca a las fuerzas de la oposición, pues intentaban vender una cierta esperanza para los votantes de la oposición que su candidato puede ganar. Incluso daba la semana antes de las elecciones de que la oposición tiene ventaja, pero al final Fidesz ganó con 1 millón de votos de diferencia. Así que, ¿qué dicen los encuestadores? Igual no tiene tanta importancia. Hay un dicho que hay que ganar elecciones y no encuestas. Pero la otra pregunta, lo que dices sobre la Unión Europea y su élite progresista. Acabo de mencionar que en Hungría había un referéndum, ¿no? Y habían leyes respecto a la ideología de género o cómo defender el derecho de los padres de educar a sus hijos. Pues la consecuencia de estas decisiones era que la Unión Europea dijo que una parte de fondos europeos que debía Hungría, pues no podemos recibir. ¿Vale? Entonces, porque los húngaros han decidido en referéndum que no les da la gana que adoctrinen a sus hijos. Y encima estamos hablando de una cuestión donde la Unión Europea no tiene competencia. Entonces, lo que estamos viendo en cuanto a la Unión Europea, a pesar de que es un proyecto beneficioso a Europa y deberíamos trabajar por una Europa fuerte, pero lo que se ha hecho es lo de siempre. Estas fuerzas progresistas han ocupado las instituciones europeas y lo que están haciendo es formar un cierto superestado, incluso en contra de las propias de los propios tratados europeos, y aprovechan todas las causas, todos los crisis también, no para resolver estos crisis, sino para hacer más fuerte las competencias de las instituciones europeas. ¿Y quién está contra? Pues es su enemigo básico. Y de eso se trata el gran conflicto entre Hungría y los élites de Bruselas. Y de hecho, por eso las elecciones de 12 de abril en Hungría tiene una trascendencia más allá de nuestras fronteras. No solamente se trata de quiénes van a gobernar a nosotros, sino si esta élite globalista que hoy lidera Bruselas pueda vencer a las fuerzas patriotas o no. Estamos viendo que en Bruselas pues se deben de estar poniendo un poquito nerviosos, porque ayer conocíamos la noticia de que un juez alemán en Berlín ha ordenado a una empresa americana, que es la de Elon Musk, Twitter, que le permita a una serie de investigadores acceder a los datos sobre las conversaciones en redes relativas a las elecciones en Hungría. Y que yo veía la noticia y decía, pero un juez alemán diciéndole a una empresa americana que quiere los datos de las elecciones en Hungría, pero ¿estamos tontos? No es tan tonto. Un poco porque encima lo que tenéis que saber que X, precisamente, no es un red social muy usado en Hungría. Entonces, no. Para nosotros, en Hungría lo que más se usa es el Facebook e Instagram.
Normalmente incluso los políticos húngaros lo están utilizando para comunicación hacia afuera. Víctor Orbán no tiene cuenta X en húngaro, tiene en inglés, porque los húngaros no leen el inglés, el X. Entonces, partes sí son tontos porque si quieren influir, pues no, esto va a ser la mejor manera. Por otra parte, lo preocupante es esto, que quieren controlar todo. Quieren controlar todo, todas las comunicaciones, todos los pronunciamientos que no están a favor de ellos mismos. Que vamos, esto era... Nosotros tuvimos tuvimos que sufrir una dictadura comunista, pues ahí era bastante parecido, ¿no? La actitud del poder, ¿no? De que quería controlar todo. Y eso, uno es lo que puede desgraciadamente se puede ver en la Unión Europea. Y fíjate, no solamente con Hungría. Es que mira, si uno mira a Alemania, ahí está constantemente en la mesa de prohibir el primer partido de oposición, que hoy en día es el primer partido del país. En las encuestas, ¿sí? En Francia quieren impedir que el candidato que tiene más posibilidades salga en las elecciones. Es que Hungría lleva ya más de una década con todas las acusaciones de que tenemos tintes autoritarios, etcétera, etcétera. En Hungría nadie quiere prohibir el partido de la oposición. Vamos, entonces, ¿dónde hay problemas de democracia? Pues no en Hungría. Que, por cierto, si me permite solo, que es trágico, porque uno de los dichos más comunes en derecho, cuando se habla de la historia del Estado de Derecho, se condensa en una expresión que es: hay jueces en Berlín. Hay una famosa anécdota sobre Federico II de Prusia, que no voy a contar ahora porque sería así una pedantería. Claro. No, es igual, no. Por favor, si lo hace usted siempre. A estas alturas. Pero verdaderamente que se esté utilizando esta presión, o sea, quiero decir, la Unión Europea, y además, fíjese que ya está Ursula von der Leyen impulsando en otros temas, o sea, que no solo se pueda imponer a los países políticas que no son de competencia de la Unión Europea, sino que se pueda imponer por mayorías simples de países. Es decir, que la regla de la unanimidad que existía en la Unión Europea para cuestiones sí, con muchas menos competencias, ahora se quiere imponer se quiere eliminar, se quiere hacer mayoría para imponer decisiones trascendentales. Correcto, pero dos cosas al respecto de eso de derecho al veto. Es que en realidad hablamos sobre derecho al veto, pero no es un veto, sino, como usted menciona, es unanimidad. Es decir, es tarea de las instituciones europeas de llegar a un acuerdo con todos los estados. Y las instituciones europeas justamente quieren ahorrar este trabajo de llegar a una unanimidad. Y hoy en día estamos hablando sobre Hungría, ¿no? Oye, pero si se quita esta regla de unanimidad, es que eso no solamente va a ser malo para nosotros, España, para cualquier país que va a sentir perjudicado gravemente a sus intereses, a sus propios intereses, va a ser ninguneado. Entonces yo creo que si quitan esta regla de unanimidad, lo que esto va a causar no es de que la Unión Europea va a ser mucho más efectiva, no. Esto va a causar prácticamente el final de la Unión Europea. ¿Se puede quitar la regla de unanimidad si no hay unanimidad para quitarla? Creo que no. Fíjate, es que sí, porque la pregunta es buena, porque tú estás basado tu pensamiento está basado de que se respetan las reglas. Pero cada vez más veces podemos ver que las propias instituciones no están respetando las reglas. Cómo han decidido, por ejemplo, la regla de reubicación de los inmigrantes ilegales. Nosotros consideramos que eso era totalmente contrario a los tratados básicos de la Unión Europea. Entonces, no sé, yo veo bastante gris, bastante oscuro el futuro de la Unión Europea. Y vamos, no porque hay países o hay políticos que están cuestionando
cómo se están actuando los líderes europeos. No, justamente los que están Claro. cuestionando están defendiendo no solamente a sus propios intereses, pero los intereses de los europeos. Bueno, hay una cosa que argumentan, o sea, cuando, por ejemplo, yo denuncio las injerencias de la Unión Europea en la política húngara y cómo están intentando todo para cargarse a Orbán y poner en Budapest a alguien dócil para Ursula von der Leyen, como han hecho en Polonia con el primer ministro, aunque luego les ha salido mal la cosa porque la gente ha votado a un presidente Sí, el que presidente. tal. Bueno, cuando yo digo eso, entonces me dicen, oiga, pero es que Donald Trump también está interfiriendo en las elecciones húngaras, porque de hecho, a través de Marco Rubio ha anunciado que por supuesto que Víctor Orbán va a contar con el apoyo necesario para dotar de estabilidad a Hungría, financiera o política, por parte de Donald Trump. ¿No es eso también una injerencia? Mira, defender una opción política de parte de otros políticos, yo creo que eso forma parte del juego político internacional. Sí sería que algunos políticos europeos digan que, bueno, no sé, por ejemplo, Manfred Weber o no sé, el canciller alemán, forma parte de la misma familia política que la oposición, diga que, bueno, yo apoyo que ganes. Eso yo creo que forma parte del juego político. Entonces, con estas declaraciones yo creo que no hay ningún problema. El problema es cuando instituciones como es la Comisión Europea y su presidente, que por ley, por tratados fundacionales deberían estar independientes y neutrales, ellos también están pronunciando hacia una cierta posición, sí. Y también dando todo el apoyo financiero en el sentido de que, por ejemplo, quitan fondos europeos que deberían recibir los húngaros para que el gobierno húngaro esté en peor situación, para que con esto favorecer a la oposición, pues eso es todo, pero menos, democrático y europeo. Ahí está el clave. Vale, es buena la distinción. Vamos a ponernos en el caso de que Orbán gane las elecciones del 12 de abril. Sería otra victoria más de alguien alineado con el actual gobierno americano. Estamos viendo cómo el gobierno de Trump está consiguiendo que los candidatos que apoya venzan en cada país donde ese apoyo se ha producido. Hasta el momento, en este año, que yo recuerde... Milei estaba ahí. ¿Cómo? Milei. Milei, empezando por Milei, pero vamos, siguiendo por cualquier otro de los países, Honduras, allí donde entra el gobierno americano a apoyar a un candidato, ese candidato está triunfando. ¿Cree usted que en estos momentos estamos ya en la Unión Europea en una guerra existencial de esta élite de Bruselas frente a un gobierno americano que no oculta su deseo de ser la primera potencia del mundo y la que marque el paso? Mira, es que Estados Unidos es el primera potencia que marca el paso. Lo que pasa es que hay un mundo, un orden mundial nuevo se está formando, y para eso Estados Unidos tiene que prestar sus fuerzas hacia diferentes partes. Es decir, para que él pueda mantenerse como una primera potencia mundial, necesita un aliado europeo que es fuerte. Entonces, si miramos o si escuchamos todos los pronunciamientos, tanto que era de J.D. Vance, de Marco Rubio hace poco en Múnich, pues se va a esa dirección. Lo que pasa es que justamente estos líderes que tenemos que padecer de una cierta manera, lo que justamente están haciendo es debilitar a Europa y a la Unión Europea. Hoy en día, si miramos las grandes crisis mundiales, ¿dónde tiene palabra Europa? Por ningún lado, porque no tiene ni visión, ni sabe qué hacer con él mismo. Y eso es lo que
lo que es malo para los intereses europeos. Hablando de para esa americanos. visión geopolítica, una de las cosas que más se le critican al gobierno de Orbán es su aparente cercanía o no excesiva lejanía con respecto al régimen de Putin y su a veces hostilidad hacia el gobierno de Zelensky en Ucrania. Cuando se dice hostilidad hacia el gobierno de Zelensky, para mí la verdad es que es un poco difícil entender de qué se está hablando. Porque Hungría ha organizado su proyecto humanitario más importante de toda su historia cuando se empezó esta guerra y empezaban a llegar los refugiados ucranianos. Por otra parte... ¿Cuántos refugiados ucranianos han aceptado ustedes? Pues, en total, todos han pasado por nosotros, han pasado casi 2 millones de personas, que no significa que todos quedaban ahí, pero sus primeras necesidades tuvimos que cubrir nosotros y lo hicimos porque, vamos, se trata de refugiados de verdad. Por otro lado, Hungría está suministrando el 40% de electricidad que se está consumiendo Ucrania. Sin Hungría no habría electricidad en Ucrania. Entonces nosotros ayudamos con lo que podemos. Lo que pasa es que hay una política que consideramos que está equivocada o no bien diseñada de parte de Europa, y eso sí que lo estamos diciendo. ¿A qué me refiero? Desde el primer momento de la guerra, lo que dijo el gobierno húngaro, y está siguiendo diciendo, lo dice, que lo que tenemos que alcanzar es un paz cuanto antes y no meternos en un lío con un fantasma de que Europa es suficientemente fuerte para que pueda ganar una potencia como es Rusia en el frente de Ucrania. Y si miramos qué ha pasado en los últimos 3 años en el frente de Ucrania, se puede resumir muy brevemente. Han muerto cientos de miles de personas en ambos lados, también ucranianos. Ucrania está en un punto muy crítico. Europa ha gastado casi 200 mil millones de euros para esta guerra, y en los últimos 3 años no ha habido otra cosa que Rusia se estaba avanzando hacia dentro de Kiev. Entonces estamos financiando y están muriendo gente para que hoy Rusia tenga más territorio que hace 3 años. Y en cada vez cuando se surge la idea de llegar a un acuerdo, Ucrania siempre está en peores condiciones con el paso de tiempo. Entonces, lo que nosotros fuimos uno de los pocos que estaba abogando por la paz, pero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pues nuestra posición es básicamente lo mismo que tiene Estados Unidos, y también estamos diciendo lo mismo que tiene Estados Unidos y lo mismo que tiene, por ejemplo, ya Francia, que ya dicen que sí, que van a iniciar conversaciones bilaterales con Putin. Pero es que no conversar con Rusia, y lo que no se cuestiona, obviamente, que Hungría también ha dicho desde el primer momento, que lo que Rusia está haciendo es violación de derecho internacional y es condenable lo que está haciendo. Pero lo repugnante que sea Putin, no hablar con Rusia y no tener ni comunicación, eso no vamos a llegar así a ningún lado. Lo que pasa, y eso es lo que nosotros fuimos diciendo, y de hecho por eso Orbán también tenía reuniones tanto con Putin como Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, para los líderes europeos, ellos necesitaban 4 años, cientos de miles de muertes y gastar cientos de millones miles de millones de euros para que se reconozca una realidad tan obvia
de que no se puede ganar en el frente y hay que hablar con Rusia, lo malo que sea, pero no se puede ahorrar. Salvo que mis compañeros quieran hacer alguna última pregunta. No, lo que pasa es que son tantas cosas porque al hilo de algo que decía usted, bueno, a mí yo conozco poco Hungría, pero vamos, he estado allí hace poco, me parece un país admirable y claro, será por mi desconocimiento anterior, ¿no? Pero cuando yo empecé a leer hace varios años las memorias de Sándor Márai y luego pasé a otras cosas. Muy buen escritor, ¿eh? Recomiendo a todo el mundo. Pero que además es sorprendente porque a mí me parece que lo más brillante que ha escrito y lo más apasionante son sus memorias, tanto las confesiones de un burgués como la segunda parte, Tierra, me parece una obra fundamental para... Sí, recuerdo, eso es ya sobre la guerra, ¿no? Tierra empieza en el momento en que literalmente llega el primer soldado ruso, pero así, un soldado ruso, que va y se presenta en casa de Sándor Márai y entra, hola, los liberadores. Y luego quedaron ahí para 40 años para formar una dictadura. Claro, y termina cuando Sándor Márai abandona Hungría, porque como él también decía, no es que ya no pudiera decir lo que quisiera, sino que ni siquiera podía callarse. O sea, si no apoyabas expresamente las consignas, estabas perseguido. No, pero dicho esto, yo creo que es curioso porque España, que sigue siendo un país, aunque se esté reduciendo enormemente la confesión católica o el número de creyentes, es un país culturalmente católico muy claramente, y no nos damos cuenta de que, al hilo de su libro, de que la ideología de género todavía no ha desplegado, no la ideología de género, sino las leyes que vienen de la ideología de género, no han desplegado todos sus efectos. No se dan cuenta de que esos colegios a los que muchos mandamos a nuestros hijos, que en un momento dado, en clases de religión o en lo que sea, dicen Dios los creó hombre y mujer, solo por eso se puede cerrar un colegio por homofobia. Y no tengan ninguna duda los católicos españoles o los que están de acuerdo con eso, que se cerrará. O sea, es decir, que me parece sorprendente que la pelea de Hungría o del gobierno húngaro, que, en fin, es homófobo el gobierno húngaro, discrimina a los homosexuales, los persigue, hace... Obviamente. Si uno, sí. Es que un hombre homosexual o una mujer homosexual puede vivir con toda tranquilidad y con toda libertad. Sí, es una provocación, pero es que invito a la gente a conocer la realidad legal y social en Hungría. Pero quiero decir que lo que está haciendo el gobierno húngaro, que es decir, bueno, no se puede adoctrinar a nuestros niños sobre una sexualización, etcétera, etcétera, y sobre todo la libertad de las familias para educar a sus hijos. Es decir, esta batalla es una batalla suya, ¿no? Es una batalla de los húngaros. Pero es que estáis defendiendo nuestro derecho y nuestro futuro. Dos cosas. Ha mencionado Sándor Márai, ¿no? Y su espíritu de libre, ¿no? Su espíritu de libertad. Es que es muy general, ¿no? Es que nosotros húngaros somos así, de espíritu libre, que nos dejen hacer lo que queremos, ¿no? Y eso explica muy bien, ¿no? Nuestras políticas, por ejemplo, hacia Bruselas. Pero también cuando estamos hablando de temas de género, LGTB, no sé cuánto, nadie le gusta, si el gobierno húngaro intentaría, no sé, meterse, ¿no?, en la cama y decir quién puede qué hacer y quién no, el día siguiente ya no estaría en el gobierno. Es que a los húngaros no les gustan estos, le gustan la libertad. Es otra cosa que si un grupo determinado sus convicciones quisiera imponer para todo el mundo, y de eso se está hablando en estas cuestiones. Y por otro lado, lo que tú también has mencionado es que ¿qué son los temas más problemáticos entre Budapest y Bruselas? Inmigración, que ahí yo creo sinceramente, de defender las fronteras europeas y decir que hay que defender las fronteras europeas. Con esto no solamente estamos defendiendo nosotros mismos, sino a Europa. Y ideología de género, lo mismo. Entonces, cuando uno dice que el gobierno húngaro es antieuropeo,
Es que no lo creo. Es que si hay gobierno europeo, pues es el europeo, y cada vez más fuerzas se están cobrando fuerza, ¿no? en los otros países miembros de la Unión Europea, con bastante parecida las políticas, y yo creo que eso refleja muy bien la gran crítica social que tiene las sociedades europeas frente a las instituciones europeas. Lo que pasa es que ellos no quieren darse cuenta de eso, sino seguir construyendo su propio Estado. Bueno, yo ya bueno, no tenemos más tiempo, tenemos que despedir a don Boik Farkas. Muchísimas gracias por haber estado aquí y por esta conversación tan iluminadora sobre la situación actual en Hungría, que creo que es apasionante, y creo que el 12 de abril pues nos jugamos todos los europeos mucho en esas elecciones. Cierto, y lo único, pues una crítica que ya se la he hecho fuera de micrófono, que es que la próxima vez que venga tráigase un salchichoncito de invierno, porque Hungría es el único país europeo que tiene unos embutidos de cerdo tan buenos como los españoles. Tienes toda la razón, y prometo hacerlo la próxima vez. Vale, si no entra en el estudio. Ya todo el mundo lo ve que voy a hacer. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a rematar la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.